Si hemos puesto atención a la palabra del Señor, toda la lectura concierne precisamente a la corrección fraterna. Algo nada fácil. Como decíamos al comienzo, la corrección fraterna es un ejercicio de caridad y de justicia y de humildad. Y a veces muy provechoso para todos aquellos que buscamos agradar a Dios. Óiganlo bien, para todos aquellos que buscamos agradar a Dios y deseamos vivir, también para poner la atención, como discípulos de Cristo. Uno de los problemas del mundo contemporáneo es la desobediencia. Por eso esta generación se la ha llamado la generación de la rebeldía, de la desobediencia, y la más perversa de todas las generaciones que ha habido a lo largo de toda la historia. Así lo están codificando los últimos grandes mensajes. Y también, si vamos a estudiar la Sagrada Escritura, pues lo vamos a constatar y a mirarlo y a constatarlo con las realidades cotidianas que incluso se viven mucho en sus propios hogares, en sus propios vecindarios. Entonces, a veces cada uno hace lo que se le da la gana, como decimos vulgarmente, ¿no? El Señor también nos dice que ya es hora de dejar de hacer lo que se nos da la gana. Y eso es grave. Pero vamos a ir más a fondo en el mensaje. Pero, ¿quién puede corregir? Puede corregir cualquier fiel católico cuando vea en peligro la fe o cuando el proceder de algunos ministros sea causa de escándalo. Así lo confiere la doctrina de la Iglesia. También de escándalo y de ocasión de tropiezo para las almas de los hombres. Lo dice el libro de Sabiduría 14:11. Entonces tenemos que tener muy claro esto, ¿no? Puede corregir cualquier fiel católico cuando vea el peligro a la fe o escándalo, o el proceder de algunos ministros, sea causa de escándalo, sea tropiezo para las almas de los hombres. Así lo han proclamado siempre los doctores de la Iglesia, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino, y lo trae en la Suma Teológica, en los numerales 11:11, en la cuestión 23 y la opción número 4. Santo Tomás ha trabajado mucho en este campo. Escuchad al pequeño lo mismo que al grande, dice el libro de Deuteronomio 1:17. Porque recibiste del poder del Señor, y el Señor de todos no retrocede ante nadie la grandeza de su infinita bondad, porque Él mismo, el Dios, hizo a pequeños y a grandes, y a todos cuida por igual. Entonces, la máxima autoridad de todo esto es Dios, ¿sí? Dios es el creador, y como creador y padre y autor de todo, tiene la primera autoridad de corregir a grandes y a pequeños. Pero dice, a los poderosos les aguarda una investigación rigurosa. Es decir, aquellos que tienen poder de gobierno, de autoridad, ya sea padres de familia, sacerdotes, obispos, presidentes, profesores, personas, como digo, que tienen ese poder de dirección, de conducción, rectores de colegios, de universidades, de instituciones. Dios dice que les aguarda una investigación, es decir, quiere decir con eso que sobre esas personas tiene una gravísima responsabilidad para cuando Dios los llame a cuentas. Por eso nadie puede hacer, cuando tienen ciertos mandos, hacer lo que se le dé la gana. Que a veces se cometen injusticia, persecuciones, acosos. Ese es el desorden que vivimos hoy, en todas partes.
y los trae el libro de la sabiduría 6, 3, 7 al 8. Habrá quien diga, pero ¿con qué autoridad pueden corregir los fieles? Con la autoridad que tienen los que han nacido de Dios y vienen a ser hijos de Dios. ¿Sí? Lo dice Juan primero Evangelio de Juan 13, 12. Es decir, los que tienen autoridad de corregir son los que tienen los que son nacidos de Dios, todos los bautizados. Todo bautizado tiene esa autoridad de corregir. ¿Sí? Porque ellos tienen esa, por su misión, si van a seguir a Cristo y si conocen ante toda la palabra de Dios, porque lo importante es eso, es conocer la palabra de Dios. Un fiel cristiano que no conoce la palabra de Dios, pues no tiene autoridad para corregir. Primero, si no da un testimonio personal. Y segundo, si carece de la doctrina, de la enseñanza, del magisterio y la doctrina de la iglesia y de la palabra del Señor, pues no tiene autoridad porque ¿cómo lo va a confrontar? Pero aquí está hablando que todos los cristianos fieles deben corregir, ¿sí? Porque tienen esa misión, por el hecho de ser nacidos de Dios, dice, vienen a ser hijos de Dios. Los sumos sacerdotes y los escribas preguntaron a Jesús, dignos, ¿con qué autoridad haces esto? ¿O quién es el que te ha dado la autoridad? Lucas 20, 1, 2. Y se dice aquí que el Señor Jesús, que era la suprema autoridad, no respondió. Porque el Señor conoce, dice, a los hombres y sabe lo que se oculta en su corazón. Pero ante estas preguntas maliciosas, Jesús guarda silencio. Jesús guardó silencio no porque no sabía, sino sabía, Él conoce el corazón del hombre. Nadie está oculto al corazón de los pensamientos y los sentimientos de los hombres. Y como la pregunta era una pregunta maliciosa, no le respondió a sus caprichos. Pero Él conoce por qué lo estaban haciendo esa pregunta. Por malicia. Para poner alguna trampa, a ver qué contesta. Y no respondió. Muchas veces, eso puede también tener, hay personas que tienen el conocimiento de las cosas, por un don, por un carisma, por una virtud que el Señor les ha dado. Y a veces esas personas nos dicen ciertas cosas. Y de pronto le podemos responder, ¿usted por qué tiene hambre? Pues no hay que responderle, porque si la cosa es clara, inspirada por el Señor y es verdad, pues no hay razón para entrar en discusiones. Porque en esas cosas el Señor no nos quiere que entremos en discusiones, o en altercados, o en explicaciones. La verdad es verdad y se acepta o se rechaza. Pero de ahí en adelante no puede entrar a discusiones. Por esto, ante las preguntas insidiosas, Jesús guarda silencio porque no va a consentir su mala voluntad. Pues bien, nosotros sabiendo esto, dichosos seréis si los cumplimos. Juan 13:17, ¿no? Si nosotros tenemos un conocimiento y sabemos que alguien está actuando mal, debemos decírselo. Sin antes haber orado a nivel personal y haber orado por esa persona, para cuando se le haga la corrección, sea aceptada. Pero de todas formas, uno tiene que estar dispuesto a que sea rechazado. Que generalmente es la misma reacción. Generalmente la reacción no es no aceptar. Porque somos orgullosos, ¿no? Debes saber que tal como lo afirma el Código de Derecho Canónico, en el canon 212 se dice, miren lo que dice con respecto a ustedes, los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades, principalmente las espirituales y sus deseos. Tienen derecho y a veces incluso el deber en razón de su propio conocimiento y competencia y prestigio a manifestar a los pastores sagrados su opinión
sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia. Es decir, que ustedes tienen, cuando ven que algo está haciéndose mal, tanto de los sacerdotes, de los pastores o de alguna persona, hoy se cometen muchas profanaciones, digamos, en los templos se usan para danzas, para conciertos, para invertir toda una cantidad de cosas. A veces se hacen combinaciones folclóricas en los cultos. Eso no va bien a la iglesia. O a veces que no toda que vaya en desacuerdo a la fe o a la conciencia clara de las personas. A veces cuando se ha infiltrado tanto en estos tiempos, uno de los grandes problemas que afecta a la iglesia en este momento es la infiltración de la nueva era. Que muchos sacerdotes, muchos religiosos, muchos laicos practican muchas cosas de la nueva era. Toda esa nueva era, esoterismo, espiritismo, tarot, amuletos, horóscopos, toda una cantidad que va en función malsana a perjudicar a la persona y a perjudicar a la comunidad, eso no es de Dios. Y por eso el canon nos habla, el canon 212, los fieles tienen derecho a manifestar a los pastores de la iglesia sus necesidades, principalmente espirituales, y sus deseos. Tienen derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, con competencia y prestigio, de manifestar a los pastores según su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la iglesia. Si hay muchas cosas que son contrarias a la doctrina, contrarias al magisterio, contraria a la palabra del Señor, contraria al orden y a la santidad que hay en la iglesia, hay que hablar. Ustedes tienen derecho a decirlo. Hay muchos laicos que le tienen miedo a las autoridades, y eso no es así. El callar, el silencio es complicidad con la maldad. Ustedes tienen que ejercer, primero porque por la dimensión misma de ser cristianos, ser profetas, tienen el deber de denunciar y anunciar aquello que pone en peligro la fe de los creyentes. Por eso la iglesia amenaza ruina, porque se ha infiltrado toda una cantidad de corrientes, de brujería, de espiritismo, nueva era, satanismo, masonería, otros ritos, otras devociones que van incluso muchas veces más al culto de ganar prestigio, ganar salud, ganar dinero, y a veces usan los santos para hacer todas estas cosas, hacer todo un comercio, hacer cosas de dinero, hacer todo un negocio. Y eso tampoco le conviene a la iglesia tener esos tipos de cristianos, o de fieles, o de pastores. Así como en sus opiniones, sabe lo que concierne al bien de la iglesia. Es más, si esto que vemos que peligra la fe católica, un bautizado tendrá la obligación moral de corregir incluso a las autoridades superiores. Si ese obispo se ha caído en un error, hay que llamarle la atención al obispo. Y si es el papa, es al papa. Si es el cardenal, Si es el arzobispo, si es el presidente, hay que hacerlo. Pero no nos podemos callar por complicidad, por miedo ni por temor. Tienen ustedes el deber de hacerlo. Y tienen el deber y el derecho de hacerlo. Además, porque está sustentado por la palabra, por la doctrina y el magisterio de la iglesia, ¿no? Y también por el derecho canónico. Así también lo pone lo hizo Pablo corrigiendo a San Pedro, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esa corrección que le hizo San Pedro a San Pablo? San Pablo a San Pedro. Es decir, siendo que Pedro era de los notables como cabeza de la iglesia, ¿sí? Pero pero Pablo tuvo que llamarle la atención, porque pues Dios no mira la condición de los hombres, por lo que cuando Cefas vino a Antioquía, se enfrentó con él cara a cara,
porque era digno de reprensión. Pedro, seguramente por su manera de ser, cometía ciertos errores, y Pablo no tuvo reparo en llamarle la atención. Y eso está codificado en Gálatas 2, 6, 4. Y esta actitud de San Pablo se ha repetido en la historia, a lo largo de toda la historia de la Iglesia, como por ejemplo, cuando Santa Catalina de Siena exhortó al Papa Gregorio XI, instándole a que hiciera paz con toda Toscana y que dejara Aviñón y volviera a Roma. Santa Catalina de Siena era una mujer ignorante, era una mujer muy humilde, muy sencilla, pero ella tenía manifestaciones de Dios. Era una mujer de una gran sabiduría, pero ella no tuvo reparo en llamarle la atención al Papa en esa ocasión. Voy a leerles un parte de lo que dice. La doctora de la Iglesia Católica, la Iglesia, Santa Catalina de Siena, se dirigió al Papa Gregorio XI recordándole el cumplimiento de su deber y que se dejase de consideraciones humanas, y si no, que renunciara. Es lo que dice una mujer de pantalones, aquí en Rosario, ¿no? Que renunciara. Y mira lo que dice en su epistolario. Dice, si estuviese yo en vuestro lugar, temería que la justicia divina cayera sobre mí. Por eso ruego tiernamente de parte de Cristo crucificado, que seáis obediente a ella. Bien sé que no queréis ni deseáis otra cosa. Cumplidla para que no venga sobre vos aquella dura represión. Malditos seáis vos, que no lo habéis cumplido en el tiempo y con el poder que se le dio. Creo, Padre, refiriéndose al Papa, confiando en la bondad de Dios y ante vuestra santidad, que obraréis de modo que esta maldición no venga sobre vos. No digo más. Perdonadme, que el gran amor que tengo por vuestra salvación y el gran dolor que sufro cuando veo lo contrario, me obliga a hablar. De buena gana, lo habría hecho directamente a vuestra persona, para descargar plenamente mi conciencia. Cuando plazca a vuestra santidad, que vaya a veros, iré de buen agrado. Haced que no me queje de vos, a Cristo crucificado, pues a otro no puedo apelar, porque no lo hay mayor en la tierra. Permaneced en el santo y dulce amor de Dios. Humildemente os pido vuestra bendición. Jesús dulce, Jesús amor. Santa Catalina de Siena, epistolario número 2, Salamanca, 1982, carta 255, página 889 al 890. Todo esto nos está enseñando, cuando nosotros tenemos la verdad, la tenemos que defender. Así quien sea, para Dios todos son iguales, así sea el rango que sea. Pero porque tenemos tal rango nos podemos callar por complicidad. Y esto parece ser salido de... porque pensamos que eso es cuestión de los hombres, ¿no? Pero a esta mujer no le dio reparo en llamarle la atención al mismo Papa. Después de conocer nuestras obligaciones y de saber que también nos asisten derechos, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿Y cómo lo debemos hacer? ¿O cómo debemos obrar? Debemos obrar no buscando su propio interés, sino el de Cristo Jesús. Filipenses 2:2. No debemos hacer nada por rivalidad, ni como quien busca agradar a los hombres, sino como quien cumple de corazón la voluntad de Dios. Efesios 6:6. Debemos conocer bien lo que es confuso a la sana, o contrario a la sana doctrina. Nos dice Tito en la carta a Tito 2:1. Es decir, si hay cosas que en la doctrina comenzamos como a distorsionarlas, a confundirlas, tenemos que también corregir a eso.
Pero tenemos que ser conocedores de la doctrina. Si usted no lee la doctrina, el catecismo de la iglesia, no lee la palabra de Dios, el magisterio, toda la tradición de la iglesia, pues no tienen autoridad para hablar porque no conocen la doctrina. La verdad por la que ustedes tienen que denunciar, qué es lo que está mal, ¿no? Por eso el Señor dice que nosotros debemos profundizar en la Escritura, porque toda Escritura es inspirada por Dios, y es una enseñanza para arguir, para corregir y para educar en la justicia. Si al hombre de Dios se le encuentra perfecto, si el hombre de Dios se encuentra en estado de equivocación, por aquí está llamado a la perfección, se le debe llamar la atención y corregir. 2 Timoteo 3, 15 a 16, de 16 a 17. Si tiene usted la virtud de familiarizarnos con la palabra de Dios, alcanzaremos la obediencia que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. 2 Timoteo 3:15. El conocimiento de la Escritura no es adorno que esté en el exterior. Nos dice 1 Pedro 3:3. No es para acrecentar la vanidad, ni para olvidar la sabiduría. Toda la palabra del Señor está puesta para ayudarnos a corregir, para salir de la ignorancia, para conducir al que está despistado o cogiendo un camino que no es, o un camino equivocado. Todo esto aquí apunta es que Dios se preocupa por la salvación de los hombres. Dios no hace otra cosa, todo lo ha hecho también, que es precisamente como Dios conoce el corazón y la mente de los hombres, y sabe que nuestras tendencias a veces son muy torcidas, en nuestra manera de ser, en nuestro carácter, en nuestro temperamento, en nuestra personalidad, en nuestra afectividad, en nuestra sexualidad, en nuestros comportamientos, en nuestros deberes de Estado. Todo esto va en función de esto, de corregir, de llamar la atención, de hacer la corrección fraterna oportuna. El Señor dice que la palabra de Dios no nos debemos contentar solamente con oírla. Santiago 1:22. El Señor nos ha dicho a tiempo y conocimiento para corregir lo torcido. Sabiduría nos da para conocer la doctrina conforme a la piedad. 1 Timoteo 6:3. Nos ha abierto la inteligencia para que comprendamos las Escrituras. Lucas 24:45. Por eso la importancia también de pedir al Espíritu Santo para que nos dé inteligencia, nos dé sabiduría, para que nos dé discernimiento, para que nos dé claridad de tantas cosas. Vivimos en un mundo tan confuso hoy, que no nos damos cuenta de tantos errores, de tantos saltos mortales que se da a la gente, de tantos matrimonios destruidos, de las relaciones difíciles entre los padres y los hijos, de los hijos con los padres y entre sí, y todo esto, los desórdenes que se van en los colegios, sobre todo en las escuelas, colegios, todo un desorden, cada cual va haciendo lo que se le da la gana. Y hoy no es permitido corregir a alguno porque eso es que hay que ponerle inmediatamente a tutela, ¿no? Solo eso nos está dando la imagen cuánta corrupción está en los gobiernos que se dicen católicos. Cuánta corrupción. Y sobre todo que estos comportamientos, estas doctrinas vienen de países como España, como Francia, como Estados Unidos, como Inglaterra. Todas esas doctrinas de la permisividad, de la maldad, de la corrupción, vienen de allá. Y aquí la aceptamos porque esa es la moda. Entonces el niño, la joven, el adolescente hace lo que se le da la gana. Nadie le puede decir nada. Y por eso esas sociedades son sociedades de corrupción. Cada vez las sociedades más corruptas son las más desobedientes. Son las que han alcahueteado todos los errores y pecados que se dan en las sociedades contemporáneas. Por eso se aprueba el aborto, la eutanasia, la esterilización. Todo eso es fruto de sociedades corruptas.
la homosexualidad, los matrimonios entre personas del mismo sexo, la droga, que también hay que autorizarlo, todo hay que autorizarlo. Qué difícil, por eso digo yo, difícil mantenerse en un criterio cristiano auténtico. Si usted no tiene esa madurez y ese conocimiento, pues hoy para ser mártir no es más que lo que nos pongamos a defender esto y mirar dónde vamos a terminar. Vamos a terminar en la cárcel. Porque lo que reina y lo que impone hoy es la corrupción, la mentira, la tiranía, la esclavitud, el engaño, la farsa. Todo esto es lo que está reinando en el mundo de hoy. Y es lo que aprenden sus hijos, sus nietos en sus colegios y en sus universidades. Corruptos. Corruptores que forman otros corruptos. Una de las cosas que también nos enseña de la palabra del Señor hoy es que en las Escrituras nosotros vamos a encontrar el pleno conocimiento de la verdad. La corrección fraterna es una disciplina ascética propia de la palabra de Dios y de las primitivas comunidades cristianas que condenan el mal en todas sus formas, y que muchas veces esta corrección no es bien recibida. Ya veo que algunas de aquí ya oír esto ya es una molestia, ¿no? Porque como estamos acostumbrados a que nos alcahuetee, a que no se le puede decir nada porque si ya se pone bravo, o porque es que el padre regaña, que es un regañón, etc. Y así cada uno va mirando, cada uno su estilo, acomodando su manera, ¿no? Y en eso sí que tengo experiencia yo. No es bien recibida por unos, son, como dicen, como oyentes olvidadizos, Santiago 1:25, y otros dicen, lo hacen, recuerdan las Escrituras también para aplicarle a lo que les interesa, aquello que pueda utilizar para su propio bien. La palabra de Dios nunca debe utilizarse para hacer un bien personal o un interés personal. En este ámbito de la verdad, pocos, dice el Señor, pocos son los que aceptan la corrección. Y los que tienen la penosa misión, oiga eso, los que tienen la penosa misión de corregir, y los que tienen la penosa noción de corregir, se sienten muchas veces incómodos, y ante el rechazo y la desobediencia, optan por quedar en silencio. Opta por quedar en silencio, por no tener enemigos, dicen, enemigos fortuitos. Y es lo que ocurre hoy en la familia. El papá no puede correr ahí porque ya, entonces hay que callarse, hay que dejar que la niña, el niño haga lo que se le dé la gana, y así va respecto a todos los demás, ¿no? Optar por el silencio, porque ya los papás le tienen miedo a los hijos. Ya no puede correr porque se va de la casa, porque se suicida, o porque va a hacer su vida. Qué grave, ¿no? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento podemos encontrar la advertencia, oiganlo, que se insiste en la corrección, uniendo esta práctica a frutos abundantes de salvación. Es decir, todo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Dios hace correcciones. Si usted no lee la palabra, van a pensar que el cura que se inventa estas cosas. La iglesia tiene todos los medios para corregir. Tiene la palabra de Dios, tiene la doctrina, tiene el magisterio, tiene la revelación, tiene los sacramentos, tiene todos los medios, tiene los doctores de la iglesia, tiene los maestros de la iglesia. Pero nunca recurrimos a ello para ilustrarnos, para tener la autoridad de hacerlo. Así los gobiernos se nos venga encima, pero la verdad está por encima de todo. No podemos callar por miedo ni por complicidad a la maldad, porque ya verán las cuentas que tenemos que darles a Dios, ¿no?
esta consistencia en la corrección, uniendo esta práctica, dice que si se practica, dará muchos frutos abundantes de salvación y de vida para aquellos que con caridad corrigen, y de condenación, óiganlo bien, y de condenación y de muerte para los que no aceptan ser corregidos. De condenación y de muerte para los que no aceptan ser corregidos. También la responsabilidad moral que tiene un padre, una madre, un sacerdote, un obispo, un superior, un profesor, si lo corrige. Para los que no aceptan ser corregidos. Escucha, abro comillas, escucha el consejo y acepta la corrección. Proverbios 19:28. Porque el Señor reprende a quien ama, como a un padre a su hijo. Proverbios 3:12. Está escrito, si tú no corriges al que se extravía, para que abandone su mala conducta y viva, el malvado morirá. Y por su culpa, pero de su sangre, dice, te pediré cuentas a ti por no haberlo corregido. Entonces viene también la persona cuando el papá y la mamá no corrige a la hija o al hijo o el sacerdote al que corresponde en su parroquia. Dios va a reclamar la sangre de esas personas. Pero si tú corriges al malvado y él no se aparta de su maldad y de su conducta, él morirá por su culpa. Pero tú habrás salvado tu alma. ¿Sí? El Evangelio también nos habla de la corrección. Si pecare tu hermano contra ti, ve y repréndelo a solas, como dice el Evangelio de hoy. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, trae consigo a 2 testigos, que es lo que nos dice el Evangelio de hoy. 2, y después a toda la comunidad. Pero si lo desoyere, comunícalo a la iglesia. Mateo 18, 15 y 17. Si alguno se desvía de la verdad y otro le convierte, sepa que el que convierte a un pecador de su camino desviado salvará su alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Miren la importancia de ayudar a corregirlo. El Señor perdona nuestros pecados, si salvamos alma, cubre nuestros pecados y la multitud de pecados que nosotros podamos tener. Santiago 19:20. Cierto es que ninguna corrección es inicialmente agradable, sino penosa, pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados en ella. Enderezar los caminos tortuosos, para que el cojo no se descoyunte, sino más bien, si cree, se salvará. Hebreos 12, 11, 13. Corregir no es nada fácil, y no siempre está asegurado el éxito de esta corrección, pues la arrogancia de muchos lleva a no aceptar ser corregidos. Y aquí en este libro hay todo un tratado, lo que sigue, ¿no? De cuál es a dónde conduce, y habla ya lo que es la formación de la conciencia. Hoy no tenemos conciencia de la maldad. Hoy no tenemos conciencia, al bien lo llamamos mal y al mal lo llamamos bien. Lo anormal es bien, es normal, y lo normal es anormal. Es un caos, una confusión, y cada uno va haciendo su vida a sus criterios, a su área, a su manera. Y eso no es la verdadera sabiduría que Dios nos ha enseñado. Por eso yo les quiero invitar a que tomemos reflexión o consideración a esto, porque apenas lo que yo esbozo hoy es una cosa muy corta, pero en esto hay todo un tratado, sustentado bíblicamente y por magisterio de la Iglesia. Si ha habido grandes errores en la Iglesia y ha habido quien no ha tenido miedo de hablarlo, como lo hizo Santa Catalina de Siena, el Papa Gregorio XI, así tenemos que hacer. No tenemos que tener miedo a corregir, así nos maten o nos manden a la cárcel, o así nos desprestigien, así nos persigan, así nos quiten la honra, pero hay que vivir y sostenernos en la verdad. ¿Sí?
Se acercan tiempos, y ya estamos allá, en que volverán nuevamente los padres contra sus hijos, los hijos contra los padres. La influencia del comunismo, el neocomunismo que se está preparando para atacar la iglesia, invadir a todas las naciones, volverán con sus mismos errores. Y es la hora, y le llegará a ser la hora de someterse o encarar, a defender la verdad aprendida, o vivir nuevamente la triste realidad que vivió Rusia durante más de 80 años. Los países comunistas como en Polonia, todo el neonazismo en Alemania, el comunismo que está gestando en el Caribe y aquí en América del Sur. Es la hora de conocer la verdad. No nos podemos doblegar ni ante el capitalismo, ni el comunismo, ni el socialismo, ni en otros credos o otras religiones que no son. La única verdadera religión es Dios. Así nos digan que no. Pero tenemos la palabra del Señor revelada. Tenemos a Cristo, el autor de la verdad. Y frente a este Cristo, a este magisterio, a esta doctrina y a estas enseñanzas, y ante la multitud de santos y de mártires, no podemos bajar la guardia en sostenernos en la verdad. Nos guste o no les guste, a quien hay que hacerlo. ¿Cuántas almas están en el infierno condenadas por eso? ¿Cuántos jóvenes, cuántos niños en el infierno? ¿O cuántos años de purgatorio purgando una desobediencia por no aceptar el consejo de un padre o una madre? O de un sacerdote por mantener a la gente en la palma de la mano, los acahueteó en sus mentiras y en sus farsas. O por un obispo, porque sea el obispo, callamos porque dejamos que el paganismo se infiltrara en la iglesia. Por todos los atropellos que están haciendo en la iglesia, la comunión en la mano, ministros que llaman ministros de la Eucaristía, todo eso no es de Dios, no es de la iglesia. ¿Cuántas cosas ustedes han venido aceptando calladamente y nunca nadie se ha armado de valor de ir a donde el obispo, a donde el parte y a ver la cosa como es? Aceptando complicidad. Si ustedes callan, ustedes son cómplices de que esa corrupción haya socavado tanto los cimientos de la iglesia. Pero también son cómplices cuando la corrupción se ha infiltrado en las mismas familias, en nuestras mismas comunidades parroquiales. Yo les dejo esta inquietud, pero que sí es cierto que en todo hay que poner el amor, pero es el amor con verdad. Es el amor sin miedo, sin titubeos a vivir la verdad. No es el amor alcahuete, de complicidad con la maldad. Eso no es verdadero amor. Esa complicidad con la maldad es muerte, es pecado y es destrucción y es condenación. Lo escribe la palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie para hacer profesión de nuestra fe.